Sobre los títulos que he elegido, como me propusieron elegir 5 películas, me di cuenta de que en estos últimos años, en estos últimos precisamente 5 años o así, he publicado 5 libros. Normalmente yo no escribía libros, pero llevo como 30 o 35 años dando clases, y eso acaparaba toda mi actividad. Nunca me ha llamado la atención el escribir libros, pero cuando vino la pandemia se suspendieron las clases. Entonces me quedé un poco en el aire y yo he trabajado mucho sobre John Ford, que es un director que me gusta mucho, y me salió casi sin pensar escribir unas notas sobre sus películas. Y entonces me llamó Álvaro Arroba, que en ese momento era editor de libros de cine, y me planteó la posibilidad de hacer un libro. Y bueno, yo le hablé de este libro y tal. Bueno, quedamos de acuerdo incluso de hacer más libros. A lo largo de mi vida, aunque no muchas veces, porque no me resulta muy fácil escribir, pero yo había escrito artículos a lo largo de 30 años o así, que algunos se habían publicado en revistas. Entonces la editorial, con la colaboración luego de otra editorial, una editorial de Sevilla, que se llama Atenaica, acabó publicando primero una editorial y luego la otra, se acabaron publicando 5 libros. 2 de ellos, el primero y el último, eran recopilaciones de artículos sueltos. Y los otros 3 eran monografías de John Ford, de Jean-Louis Godard y de Sergei Eisenstein. La mayoría del material de John Ford era nuevo, pero la mayoría de los otros textos eran o bien artículos ya publicados o clases mías que se habían grabado, en audio por lo menos, y que se pudieron reelaborar a partir de los materiales grabados. Entonces, como eran 5 libros y me habían propuesto 5 películas, se me ocurrió elegir una película de cada libro. Entonces, del primer libro, que se llama La herencia del cine, elegí, hubo que hablar un poco con ustedes, con la Filmoteca de Cataluña, porque me dijeron que quizá algunas películas no estaban disponibles y que algunas otras quizá las acababan de proyectar o las iban a proyectar y no merecía la pena duplicarlas. Entonces, después de buscar un poco, encontramos estas 5 películas. La primera es Hatari, de Howard Hawks, de 1963, me parece que es, porque en el primer libro, en La familia del cine, pues hay un análisis bastante largo, bastante extenso sobre la película. A mí me gusta analizar las películas, es decir, describirlas en sus partes, por así decir. Yo que me formé cinematográficamente en los años 60, probablemente estoy influido por el estructuralismo, que era una tendencia de análisis muy predominante en esa época, incluso en el cine, en Cahiers du Cinéma, por ejemplo. Bueno, lo digo para explicar un poco mi método que puede provenir de ahí. Entonces yo suelo hacer una descripción de la película escena a escena, y luego busco las relaciones entre las escenas y los núcleos que constituyen, por así decir, las unidades de sentido, por decirlo así. Es decir, las secuencias compuestas por varias escenas y luego cómo unas secuencias se relacionan con otras. En fin, es un trabajo primero de análisis y luego como de síntesis. El primer libro, Hatari, de Howard Hawks. El segundo libro era el de John Ford y ha resultado ser la película El sol siempre sale. Si no recuerdo mal, no es una de las películas más trabajadas en el libro. O sea, en este caso no es como en Hatari, que se refiere específicamente a un texto que el que esté interesado por ello lo puede encontrar en el libro. En el caso del sol siempre sale no es así, pero
Es una película que me gusta mucho, que le gustaba mucho al propio John Ford, era una de sus favoritas. Es una película quizá no tan conocida como otras películas suyas que son muy famosas. Y bueno, yo creo que es una película que merece la pena ver de sobra. En el caso de Godard, la película es Banda Aparte, que también es una de las más grandes películas, yo creo, de Godard. Godard tiene una primera fase de su obra, desde su primer largometraje, A Bout de Souffle, hasta mayo del 68, aquella crisis política fuerte, grande que hubo en Francia, que a él le produjo una especie de conmoción. Ya estaba él predispuesto a esa conmoción. Godard es un hombre muy extremo, muy extremo, muy extremo. Siempre ha llevado las cosas al límite y ya estaba él descontento del cine y de la industria cinematográfica cuando se produjo mayo del 68. Entonces abandonó el cine y quiso hacer cine militante, formó un grupo para hacer documentales políticos y ahí se produce un corte en la obra de Godard. Entonces se puede considerar en la obra de Godard una primera fase que iría desde el año 59, desde A Bout de Souffle hasta mayo del 68, unos 10 años. Hizo 15 largometrajes en esos 10 años. Es una obra inmensa, gigantesca, y son unos largometrajes de una creatividad extraordinaria. En mayor o menor medida, a todos me refiero en el libro. O sea, que habrá algo en el libro también sobre Banda Aparte. Banda Aparte es uno de los 15. No es que sea mejor ni peor que otros. En mi opinión, todos son formidables, todos son extraordinarios. Quizá ese grupo de películas sea lo que yo considere el momento creativo más impresionante de un autor en toda la historia del cine. Así que Banda Aparte yo creo que lo representa muy bien. Es una película, en fin, podría hablar larguísimamente de Banda Aparte. Es una película llena de creatividad, de inventiva, de hallazgos, de cosas nunca vistas, de un trabajo técnico inconcebible, por ejemplo, con el sonido. En fin, bueno. El cuarto libro es el de Eisenstein. Y aunque Eisenstein tiene películas más famosas como El acorazado Potemkin o Iván el Terrible o Alejandro Nevsky, al final salió elegida Lo viejo y lo nuevo, que es del año 29. Es la última película muda que hizo Eisenstein. Después de hacer Lo viejo y lo nuevo, le permitieron, porque el régimen soviético era muy autoritario, le permitieron hacer un viaje por el extranjero, precisamente para presentar El acorazado Potemkin, que era una película que tenía muchísimo éxito. Él estuvo un año viajando por Europa y luego estuvo 6 meses en Hollywood, donde intentó hacer alguna película, pero no lo consiguió, no consiguió ponerse de acuerdo con la Paramount, que era la productora que le había llevado. Y luego hizo una película en México, que estuvo un año, el año 31 prácticamente entero, con un productor independiente, que era un escritor de novelas que se metió a productor para producirle su película Eisenstein, pero acabó mal, no se entendió bien con él, la película mexicana no se acabó. Bueno, es igual. El caso es que Lo viejo y lo nuevo supone el final del trabajo que había hecho Eisenstein en la Unión Soviética en el cine mudo. La huelga, El acorazado Potemkin, Octubre y Lo viejo y lo nuevo. Es una película también, en mi opinión, deslumbrante, apasionante. Una película sobre la vida en el campo y lo que... Es una película muy ligada a la propaganda soviética, claro, al plan quinquenal. Se trataba de colectivizar e industrializar el campo. Es decir, que los campesinos, en vez de ser propietarios independientes, crearan lo que se llamaba coljoses, es decir, colectivos agrícolas, se asociasen. Y luego, al asociarse, reunirían un pequeño capital que les podía permitir introducir, por ejemplo, tractores, que aparecen al final de la película. Y antes de los tractores, una desnatadora, una centrifugadora, una máquina para separar la leche de la crema y poder fabricar queso. Bueno, es un producto industrial muy sencillo, pero que en el campo era desconocido. Entonces, con un tema en principio muy árido, como es el formar un colectivo agrícola y introducir elementos industriales, Eisenstein hace una película, en mi opinión, extraordinariamente genial, de expresividad, y crea además un personaje, Marfa Lapkina, que era el nombre real de la persona, no era una actriz, era una verdadera campesina,
que es la protagonista de la película, a través de la cual pasan todos los sucesos de la película, tanto la colectivización como la industrialización. Bueno, ya que me pregunta, lo menciono porque creo que es un rasgo muy interesante de la película. Las tres primeras películas de Eisenstein prácticamente no tienen protagonistas individuales. Él mismo decía que lo que él había aportado al cine era que la multitud era protagonista. No como en Hollywood, donde están las estrellas, donde está Ronald Colman o Greta Garbo, sino la multitud. Eso sucede en gran medida en La huelga, El acorazado Potemkin y Octubre. Incluso Octubre, a pesar de tratar del momento de la revolución con Lenin, pero Lenin casi no aparece en la película, es una figura que aparece en un par de ocasiones nada más. Sin embargo, en Lo viejo y lo nuevo, la campesina es protagonista. Es una novedad en el cine de Eisenstein y yo creo que es una maravilla. Ese personaje, el que vea la película con un poco de interés, no se olvidará de Marfa Lapkina. Y luego, para ilustrar el último libro, que como el primero es una antología de artículos, pero hay un par de artículos o tres sobre Fellini, que es un cineasta que a mí me parece fundamental también, como los otros, como Ford, Eisenstein o Godard, o incluso Hawks, quizá en menor medida, pero también en el primer libro. Entonces, hay un comentario relativamente detallado sobre Roma. Las películas de Fellini que se analizan en el libro son La Dolce Vita y Roma. Y entonces podremos proyectar Roma. Roma es una película originalísima, extraordinariamente original, como también lo es Lo viejo y lo nuevo o las películas de Godard, porque es una película prácticamente sin argumento. El propio Fellini aparece en la película y en teoría la película sería, bueno, en teoría y en la práctica, la película consiste en las impresiones de Fellini sobre la ciudad de Roma. Fellini no nació en Roma, Fellini nació en Rimini, una ciudad de provincias, y hasta los 20 años aproximadamente no fue a Roma, no estudió en Roma ni nada, él fue ya buscando trabajo. Se empleó como caricaturista, curiosamente. Luego sus películas han sido muy, yo creo, muy basadas en su experiencia de caricaturista. Él dibujaba viñetas, dibujaba chistes, dibujaba también retratos de soldados americanos después de la guerra. Él llegó en el año 40, los americanos llegaron en el año 44. Entonces la película es una sucesión de escenas, en principio independientes unas de otras, lo cual en el cine es rarísimo, porque lo propio de una película de argumento es que las escenas se encadenen unas con otras y que cada escena sea el origen de la escena siguiente. Es decir, desarrollar un argumento, desarrollar una trama, desarrollar una narración a través de los personajes que van viviendo una sucesión de escenas. Pero en Roma no es así. En Roma, aparte de que aparece él como testigo, como el hombre que vio aquello una y otra vez, pero cada escena es independiente de las demás, lo cual es muy insólito. Y yo en mi artículo intento mostrar cómo, a pesar de eso, a pesar de que las escenas son ajenas unas a las otras, no tienen ninguna conexión, pero en un plano estético, en un plano formal, sí hay conexiones. No voy a repetir aquí el tema del artículo. Si a alguien le interesa, lo puede leer. Bueno, eso es lo que se me ocurre decir de las 5 películas que he elegido. Tanto Hattari como Roma están analizadas con bastante detalle. Lo viejo y lo nuevo no tanto, pero aparecerá una y otra vez a propósito de distintas cuestiones en el libro de Eisenstein. De banda aparte también habrá un comentario que quizá no es muy extenso, pero sé que está, y yo creo que en él señalo las cosas que me parecen a mí más apasionantes de la película. Del Sol siempre sale, quizá no haya mucho, pero en fin, es la película que ha surgido y desde luego de Hattari hay un análisis detallado.